Con la muerte de Izzet, las cartas se reparten una vez más en la serie, Esreff Ruya, y la atmósfera de la serie se vuelve aún más oscura. En la historia donde la tensión aumenta exponencialmente con cada episodio, está claro como el día que Esreff ahora debe luchar no solo para sobrevivir, sino también para proteger a sus seres queridos y vengar el pasado. La partida de Izzet no es solo una muerte, sino también uno de los vacíos más profundos en la vida de Esreff. Esta pérdida magnifica la sombra dentro de Esreff, convirtiéndolo en un hombre aún más peligroso y decidido. Sin embargo, los costos de esta transformación serán tan grandes que atraerán no solo a los enemigos sino también a los más cercanos a ellos. Antes de que Esreff pueda procesar la muerte de Izzet, se encuentra a la sombra de un enemigo más profundo, más complejo y más poderoso. Este nuevo enemigo no es como un ajuste de cuentas con el pasado, sino como una pesadilla que ha venido a destruir el futuro. Esta figura, que deambula en las sombras, cuyo rostro es irreconocible pero cuyo nombre se extiende como un susurro, está a punto de cambiar tanto la vida personal de Esreff como el destino de las tierras a las que pertenece. Esta nueva amenaza tiene una estructura que lucha no solo con la fuerza sino también con inteligencia. Es por eso que los movimientos de Esreff ahora deben ser mucho más cuidadosos y mucho más profundos que antes. En medio de todo lo que está sucediendo, Nisan se encuentra en un dilema cada vez mayor cada día que pasa. Por un lado, su ira hacia Esreff, las pérdidas que causó, las heridas que causó. Por otro lado, cuando lo mira a los ojos, ve a otro hombre, Esreff, que carga con los errores del pasado sobre su espalda, que intenta reprimir la oscuridad dentro de él, que todavía está tratando de arreglar las cosas a pesar de todo. En medio de este caos, Nisan tiene que ser un actor, no un espectador. La ira y el deseo de ajustar cuentas que se han acumulado en su interior lo empujan a tomar acción. Sin embargo, con cada paso que da, el conflicto entre sus emociones y su mente arrastra a Nisan a un impactante viaje interior. Kadir está ocupado creando su propio juego en medio de este caos. Siente que es hora de poner en práctica el plan que ha estado formulando pacientemente durante años. Para aislar a Esreff, dejarlo sin poder, eliminarlo. Sin embargo, lo único que Kadir sacrifica por esta causa no es a su enemigo. Está dispuesto a romper los lazos que forman los corazones de los huérfanos y a ir a espaldas de aquellos que considera amigos para su propio beneficio. Al cometer esta traición a escondidas, rodea a Esreff como una red que teje pacientemente. Si en este juego creado por Kadir se mueve incorrectamente tan solo una pieza, la destrucción trastocará no solo la vida de Esreff, sino la de todos. La investigación realizada por Serdar en la comisaría lleva la historia por otro camino. El asesinato cometido en el hotel no es un incidente común. Los hechos que hay detrás no son solo parte del asesinato, sino de todas estas oscuras relaciones y ajustes de cuentas. A medida que Serdar profundiza en el archivo, se encuentra cara a cara con el pasado de Esreff, los secretos de la tribu y su conexión con Nisan. El enfrentamiento entre Esreff y Serdar es en realidad como una batalla entre la comprensión de la justicia de ambos hombres. Uno es el protector de la orden, el otro es la voz de los oprimidos dentro de la orden. Sin embargo, aunque sus objetivos son diferentes, sus caminos conducen al mismo punto: revelar la verdad. Este encuentro no es solo un choque entre dos hombres, sino también entre dos mundos diferentes. Las tradiciones y costumbres de la tribu y la gente que vive bajo la sombra de Esreff de repente salen a la luz. La investigación que lleva a cabo Serdar ya no es solo un caso, sino también un examen que desenmascara a todos los personajes. El momento en que Esreff y Serdar se encuentran cara a cara es el momento en el que todo cambia. Este enfrentamiento es el punto de quiebre donde las cuerdas llegan a su límite y cada uno elegirá claramente su bando. Nisan se queda sola con su propia guerra civil en medio de todos estos conflictos. Para ella ya no basta ser solo mujer, solo víctima, solo observadora. Ahora es el momento de tomar decisiones, planificar el juego e influir en el resultado. Sin embargo, los riesgos que conlleva esta decisión llevan la vida de Nisan a un punto completamente diferente. En el momento en que está haciendo un plan para arrojar a Esreff al fuego y destruirlo, se encuentra con otra cara que Esreff le muestra. Este rostro es diferente al del hombre que conoce, reconoce y odia. Este rostro es el rostro de un hombre que, a pesar del dolor del pasado, todavía puede mirar con amor, protección y esperanza. Este encuentro toma a Nisan por sorpresa. La cercanía emocional que comienza a formarse entre Nisan y Esreff no solo los afecta a ellos sino a todos los que los rodean.
El acercamiento emocional de Nisan a Esreff la obliga a enfrentarse a todos los valores que ha defendido durante años. Y este acercamiento mete a Nisan en problemas más grandes que nunca antes. Porque acercarse a Esreff también significa convertirse en el objetivo de sus enemigos. Nisan da un paso y escucha su corazón, pero ese paso lo arrastra al centro de la oscuridad. Esreff Ruya ya no trata solo de venganza, amor o guerra, también se convierte en una historia de fe, lealtad, traición y libertad. Se ha llegado a un punto de inflexión en el que cada personaje se pone a prueba y se superan los límites de cada relación. La lucha de Esreff con este nuevo enemigo, su enfrentamiento con las sombras del pasado, la confrontación de Nisan con sus sentimientos y el esfuerzo de Serdar por descubrir la verdad, ofrece al público un ritmo vertiginoso en cada episodio a la vez que profundiza en la historia. El vacío dejado por la muerte de Izzet ha desencadenado un incendio aún mayor. Esreff ahora debe rendir cuentas no solo de su pasado sino también de su presente. Abril lleva sobre sus hombros no solo el peso de lo vivido, sino también el de lo que siente. Y Kadir presenciará la destrucción no solo de los planes que hizo, sino también de las vidas que tocó. Al final, un lado sobrevivirá. Sin embargo, la verdadera historia no será que lado ganó, sino que lado sacrificó que. En este nuevo episodio, Esreff Ruya se convierte no solo en una serie, sino en la encarnación de una emoción, una guerra, un ajuste de cuentas, un amor y una creencia. En esta historia que toca los corazones de los espectadores con cada escena, nada volverá a ser lo mismo. Porque esta vez no es solo una vida la que arde, sino todo el pasado, todo el futuro, todas las esperanzas. Y a veces el destino de un hombre queda atrapado en las lágrimas de una mujer, en el miedo de un niño o en las costumbres de una tribu. El destino de Esreff está escrito aquí. Justo en medio del fuego, pero en el camino que camina sin parpadear.